Ustedes sabrán seguramente, por medios de comunicación, por la prensa, por la televisión, que este año, precisamente el pasado domingo, día 8, se ha abierto un año jubilar dominicano. Acabamos de clausurar el de Santa Teresa. ¿Qué es esto de año jubilar dominicano? Santo Domingo de Guzmán funda la orden a comienzos del siglo XIII. Y el Papa primero acude a Roma, el Papa Honorio III, puso algunas dificultades para la aprobación de la orden y finalmente Inocencio III es el que antes se lo solicita y Honorio III, es el que finalmente en 1216 confirma una nueva orden en la Iglesia que va a tener como título Orden de Predicadores. Ustedes saben que los dominicos, es el nombre, diríamos, más común, más frecuente, pues ¿para qué funda la Orden Santo Domingo de Guzmán en un momento en el que la Iglesia, seguramente muchos de ustedes cuando nos oyen hablar los domingos dirían, pues sería magnífico, no se predicaba la palabra de Dios? Solo los señores obispos, alguna vez que otra, ellos sí tenían la exclusiva de predicar el domingo, el día, el sermón. Entonces van a hacer esta orden como en un frontispicio de nuestras constituciones, se dice, para ser útiles para la salvación de las almas, sobre todo mediante la predicación de la palabra de Dios. Así que va a ser orden de predicadores porque nos vamos a dedicar fundamentalmente a predicar la palabra de Dios. El fundador, como saben ustedes muy bien, es Domingo de Guzmán. Entrando por una puerta, aquí hay dos puertas, esta por donde se entra habitualmente, y luego hay otra que habitualmente está cerrada. Ahí encima tienen ustedes a Santo Domingo de Guzmán, como saben. Bien, cuando Santo Domingo de Guzmán, en contacto con la herejía albigense en el sur de Francia, él había ido acompañando a su obispo de Burgo de Osma en una misión diplomática, por cargo del rey, iban en dirección a las Marcas del norte, la actual Dinamarca, más o menos. Y entonces se encuentran, no pasó de eso, en el sur de Francia, con un momento, diríamos, tormentoso, no por lo que está ocurriendo en estos días, porque ha ocurrido, sino porque la palabra de Dios no solamente no se predicaba, sino que además no se predicaba correctamente. Eso le apena a él de tal manera que era sacerdote secular de la diócesis de Burgo-Osma, había estudiado en Valencia y en contacto con esa realidad intuye que era necesario que el pueblo escuchara la palabra de Dios en su lengua. Y para eso funda la Orden de Predicadores. Esto va a hacer ahora 8 siglos, 800 años, muchos años. El maestro de la Orden en estos días que ha escrito, pues algo así como diríamos un aviso para navegantes, en este caso de la Orden, ¿qué es el jubileo? ¿Qué sentido tiene el jubileo de la Orden de Predicadores? Les leo 2 palabras suyas y paso inmediatamente al tema que nos ocupa esta noche. Un jubileo en la Orden es una oportunidad para hacer una reflexión crítica sobre nuestra identidad y nuestra misión, es decir, discernir, autoevaluarnos como orden de predicadores, para que recuperemos el sentido que Santo Domingo tuvo de la predicación, volver a los orígenes para saber decir hoy la palabra adecuada a las circunstancias en las que estamos viviendo, en un lenguaje actual, como una proposición y nunca como una imposición. Bueno, pues estas palabras que de alguna manera resumen el sentido de este jubileo, yo las quiero poner de antemano en este tema que esta noche nos ocupa.
es decir, el convento real de San Pablo. Mirar al pasado de esta casa, esta iglesia que nos acoge, como saben ustedes muy bien, la actual parroquia de la Magdalena, sin mal no me equivoco, lástima que no esté aquí don Francisco, pero seguro que muchos de ustedes saben. El primer intento fue en 1812, cuando el primer, diríamos, momento en que los frailes han sido echados de su convento. Después vuelven el 15 y ya finalmente hasta el año 35, 33, 34, 35, los frailes están aquí todavía, en 1835, y ese año ya definitivamente viene la parroquia, el título de la Magdalena, a esta casa que reside aquí al fondo. Este convento real fue fundado por el rey Fernando III. Fue siempre, hasta 1835, sede de la Orden de los Dominicos. A finales del siglo XV y antes del descubrimiento de América, aquí se estableció lo que llamamos o conocemos como la Inquisición española o moderna, distinta de la Inquisición medieval. Aquí seguramente el espacio enorme que tenía el convento en su momento original. Aquí estarían las cárceles, estaba el tribunal, se practicaron algunos autos de fe aquí y evidentemente también en la plaza de San Francisco y en otros lugares. Se impondrían los sanbenitos a los que habían sido de alguna manera molestados por la Inquisición, hasta que finalmente se traslada todo ese aparato inquisitorial al castillo de San Jorge en Triana. Yo he escrito en distintos momentos, en distintas circunstancias, en distintas jornadas y congresos, etcétera, sobre este tema. Y eso fue una etapa muy breve, brevísima, de los dominicos en esta casa. San Pablo fue mucho más. El convento de San Pablo fue mucho más que solo la sede de la Inquisición. Pero eso es lo que casi parece que ha quedado. Fue convento noviciado. Fue centro de formación importante en teología, donde se van a formar y se van a preparar no solamente los frailes de este convento, los conventos grandes en esa época, siglo XIV, XV, XVI, tenían sus centros de estudios propios. Cuando Carlos me ha presentado, ha dicho que estudié, hice estudios de teología en el Studium Generale de los Dominicos de Andalucía. ¿Qué era eso? Pues es un centro de estudio propio, lo mismo que la diócesis tiene su centro propio, que son los seminarios, pues las órdenes han tenido su estudio general propio. Bien, esta casa fue, por tanto, casa de noviciado, casa de formación y lugar donde pasaban los misioneros que van para India, para evangelizar en el Nuevo Mundo. El autor del que fundamentalmente me voy a servir, este hombre, Francisco Ramírez de Solórzano, fraile de esta casa, aunque nacido en Zafra de Badajoz, curiosamente allí había convento, pero entra aquí, ingresa aquí. Dice con cierta gracia que uno de los frailes que van para Indias fue, seguramente, ya estos días tendré que venir, no sé qué, viene de viaje ayer noche, tendré un día ya con estos papeles y iré buscando a los santos que me faltan. Seguramente estará por algún sitio San Luis Bertrán, supongo que estará, Carlos, ¿sí? Sí. Sí, Pepe, bueno, un detalle muy curioso que cuenta Ramírez de Solórzano. Los frailes tenían que pasar por aquí antes de bajar San Lucas, donde finalmente embarcaban para Indias, y aquí esperaban hasta que se arreglaba todo lo que era el matalotaje, habituallamiento, papeles en ese momento para pasar a las Indias. Llega, procedía de Valencia, San Luis Bertrán era valenciano, pertenecía a la provincia de Aragón. Los dominicos en España estamos hasta ahora, desde el día 1 de enero, nos vamos a unificar en una sola provincia, pero hasta ahora somos 3 grandes provincias. Voy a empezar por la mía, que es la de Andalucía o Bética, desde el Guadiana para abajo, más las Islas Canarias, de Murcia y algunas vicarías en América todavía. Provincia de Aragón, de la que
sucedía Luis Beltrán, un fraile que se apunta para irse de misionero a Indias, en concreto ahí a Colombia. Cuando viene, lo trae, diríamos, lo que podríamos llamar el placer o el permiso de su superior. Se ha venido hasta Sevilla pensando que aquí pues, se arreglaba el papel sin su. Cuando llega el prior de esta casa, dice que lo penitenció a pan y agua y de rodillas en el comedor o en el refectorio, encima que iba voluntario para Indias. Humildemente aceptó, evidentemente, vamos a llamar así, el castigo, la pena que le había impuesto el prior en ese momento, venir sin su documentación adecuada, y al cabo de los años, después de haber estado en Colombia, es uno de los fundadores de la provincia de Dominicos en Colombia, maestro del novicio, y ya venía casi con fama de santidad. Cuando llega ya aquí, de vuelta, dice el texto que toda la comunidad fue la que se arrodilló delante de San Luis Beltrán. Así que supongo que en algún sitio de esto estará San Luis Beltrán, evidentemente. Bien. Otro que pasa desde esta casa, mejor dicho, pasa, estaba en Indias y viene a ser consagrado obispo, lo ven ustedes en una de las lápidas que está ahí a la entrada, es Bartolomé de las Casas. El 30 de marzo de 1544 fue consagrado Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, en esta casa, en este convento, que era de su orden, como buen sevillano, y a partir de entonces y ya antes se firmará siempre defensor de los derechos de los indios y protector de los indios, el título mayor que él decía que se le podía conceder. Bien, continúa la vida conventual, ahora veremos un poco más desmenuzadamente algunos aspectos, hasta que en el siglo XVII Leonardo de Figueroa, aquí me meto en un campo que no es el mío, pero no me voy a meter, simplemente voy a insinuar. Leonardo de Figueroa remodela y reedifica esta iglesia en la que ahora estamos. Había habido antes 3 iglesias distintas. Una debió ser muy sencilla, hacia 1249-50, otra del siglo X, otra del siglo XIV, y se van ampliando poco a poco, y finalmente la otra de 1504, después de unos terremotos o un incendio. Como había terremotos o eran incendios, tenían los frailes dinero y ampliaban, iban ampliando la iglesia. Esta que ahora mismo los acoge, este coro bajo, los sotocoro, es obra de Leonardo de Figueroa, finales del XVII, y abre ya como remozada la iglesia sus puertas en 1708, dice el texto del catálogo de priores, que es otra de las fuentes que yo utilizo para esta charla, conversación que tengo esta noche. La comunidad, como hemos dicho, va a habitar en este convento de San Pablo hasta 1835. A lo largo del siglo XIX, el edificio conventual, ¿dónde estaba el edificio conventual? Fundamentalmente a nuestra izquierda, aunque no solo, también a nuestras espaldas y un poquitito, muy poco creo que se extendía hacia lo que es la Plaza de la Magdalena, donde debía estar, supongo, ubicada la parroquia de la Magdalena. A lo largo del siglo XIX, el edificio conventual sirvió para albergar oficinas civiles, centro de instrucción de tropas, hasta que finalmente fue demolido en la segunda década del siglo XX, hacia 1953, más o menos, todavía se conservan. El maestro de don Juan Miguel González, don José Hernández Díaz, que yo sepa, hizo en su momento pues una, no he visto después otra, supongo que habrá algo más, se estarán haciendo más, una descripción evidentemente de la iglesia, que es lo que él veía también como sevillano y mayor, veía también el antiguo claustro, pero hay una fotografía que a veces han aparecido en el ABC,
gráfico del claustro antiguo, el claustro grande, porque había otro claustro, la casa de noviciado, etc. Así que hacia 1953, la verdad que no sé exactamente si es esa fecha o no, si alguno sabe con precisión lo puede decir, para construir el actual Hotel Colón, que lo tenemos a nuestra izquierda. Bien, para comprender el pasado de esta casa real de San Pablo, una pincelada nada más en torno a la idea, el sentido es de San Bernardo, que decía ya que al comienzo del siglo XIII habían ido apareciendo, esto no lo hizo San Bernardo, lo digo yo, habían ido apareciendo en el corazón de la Iglesia unos predicadores itinerantes, los dominicos van a ser predicadores itinerantes, que recorren a pie polvorientos caminos y las ruas urbanas, que comienzan a llamarse dominicanes, los que predican, los que gritan, los que ladran en nombre del Señor. Yo, mañana mismo voy a Écija, cuando voy a dar ejercicio a las monjas dominicas, nunca les digo a ellas que son los dominicanes, porque habría que decirles canis, quiere decir los perros del Señor. Yo a ellas no les digo que son dominicanes, quedo nada más, porque son las dominicas, las hijas de nuestro Padre Santo Domingo. ¿Cuál era la misión? Ladrar simbólicamente el Evangelio al mundo. San Bernardo había dicho años antes que había dos grandes, diríamos, modos o estilos de seguir a Jesucristo desde lo que llamamos hoy la expresión la vida consagrada, los religiosos, los frailes, los monjes. Dice, uno sería el orden monástico. El orden monástico que es contemplativo, de mirada limpia, pero estancados, encerrados en la clausura del monasterio. En el siglo XIII, ante las urgencias y necesidades de nuestro Padre, San Francisco igualmente, otros fundadores de órdenes mendicantes, aportan lo que es las órdenes mendicantes. Es decir, como un río, dice San Bernardo, es el que predica es como un río de agua que tiende siempre a expandirse, a llegar más y más. No se quiere encerrar en las paredes del claustro. Este es el estilo nuevo de vida que Santo Domingo de Guzmán, como fundador, pues aporta en su momento a la Iglesia y al mundo. Frente a lo que pudiéramos llamar el esplendor, la magnificencia y la abundancia desde el punto de vista económico de los monasterios, Santo Domingo impone a aquellos que van a acompañarlo en su misión de predicar el voto de pobreza. Frente al aislamiento del monje en el monasterio, Santo Domingo, por la urgencia de la predicación, envía a sus frailes, tenía muy pocos al comienzo. Al año siguiente de haber sido confirmada la orden, 16, por tanto en el 17, reúne un grupo de unos 20 o 22 que estaban con él en el sur de Francia. La orden nace en el español, como saben, de Caleruega, Burgos, pero la orden nace fundamentalmente en el sur de Francia, en el Languedoc, toda la zona sur de Francia, que limita sobre todo con la parte de Cataluña. Reúne a los frailes al año siguiente de haber sido confirmada la orden y los dispersa. Un tal Juan de Navarra, Fray Juan de Navarra, le dice, pero estás loco, Domingo, ¿cómo nos mandas que vayamos unos a París, otros a Madrid, otros a Bolonia, otros a Roma? Si hiciéramos, yo sé muy bien lo que me hago. Bien, y en ese impulso van a llegar los dominicos a Andalucía. Los dominicos llegan a Andalucía en 1236, primero a Córdoba y en segundo lugar a Sevilla. Curioso que tanto el convento primero que se funda, el de Córdoba, tendrá por título San Pablo el Real, el de Sevilla, San Pablo el Real. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes han visto que la iconografía dominicana de Santo Domingo lo representa normalmente, además del perro
a los pies con un libro en la mano y a veces con un lirio o una casa, depende un poco de la iconografía que tiene. El libro se supone que dice siempre los biógrafos primeros que eran el Evangelio de Mateo y las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, porque la espiritualidad de Santo Domingo de Guzmán va a ser fundamentalmente paulina, cristocéntrica. El centro de vida cristiana de la espiritualidad dominicana es Cristo y este crucificado. Tanto el Beato Angélico como otros muchos pintores han plasmado muy bien diríamos, este hálito en la espiritualidad dominicana, en la que vemos a Santo Domingo arrodillado al pie de la cruz, abrazado al pie de la cruz, contemplando la cruz como el meollo, la esencia, el alimento de su espiritualidad. Necesitaba siempre, y esto recoge en las primeras constituciones, hablar con Dios para poder luego hablar de Dios a los demás. Es una de las pocas cosas que ha dejado escrita nuestro Padre Santo Domingo, porque desgraciadamente escasamente hay una par de cartas a las monjas de Madrid y alguna cosa más no sabemos, si suponemos que tuvo que ser un hombre inteligente, estaba bien preparado, había estudiado en Salamanca, en Palencia, que era la primera universidad en España, como saben ustedes, no fue en Salamanca, sino en Palencia, y allí estudió él sus estudios de teología. Y va a ser la pasión de su vida, predicar a Jesucristo y a este crucificado. Bien, los frailes llegan a Sevilla en 1248. 1248. Hacía poco, relativamente, que había muerto Santo Domingo de Guzmán. En un escrito a la Biblioteca Nacional de Madrid, llamado Relación de la Fundación de la Provincia de Andalucía, evidentemente más tardío, la provincia, los primeros conventos de Andalucía pertenecían a lo que llamamos la provincia de España. Este año, curiosamente, se ha cumplido también el 5º centenario, 500 años de la fundación o disgregación o segregación de los conventos de Andalucía, que como he dicho hace un momento eran todos los que estaban de la línea del Guadiana hacia abajo, pertenecían a la provincia de España, no a la de Aragón, que sí era también más antigua, sino a la de España. Pero en 1515 hay una tal cantidad de conventos que aquí solo en Sevilla, un poco más tarde, no en 1515, pero un poco más tarde, va a haber nada más que 6 conventos de frailes dominicos. Este era la casa más importante, Montesión, Regina, Santo Tomás, Colegio de Santo Tomás, que estuvo en su tiempo más o menos en la zona donde está Correos, en la avenida. Hay también una fotografía, yo recuerdo haberla visto una vez en el ABC, se ve en 1923 a Primo de Rivera dando un pioche, no sé cómo se llama, rompiendo un muro del convento de Santo Tomás de Aquino para abrir la avenida. Me queda otro, Regina y Portacelli, el convento de Portacelli, más o menos donde actualmente está el colegio de los jesuitas en Portacelli. Bien, en esa relación nos dice que podemos datar lo que es la fundación del convento y la erección hacia 1248. Si bien lo que va a ser ya organizar la comunidad, nombrar el prior, etcétera, tiene que pasar, normalmente tenían que pasar siempre unos años. Lo que sí es cierto que en la carta fundacional o privilegio del rey Alfonso X, el sabio, el hijo del rey Fernando III, dice lo siguiente. Vamos a ver si lo leo aquí, porque es un texto que tiene su interés. Que hace bien y merced al convento de los frailes predicadores de Sevilla. Por tanto, esta carta, este privilegio del rey Alfonso X del 3 de mayo de 1255, pero ya se remonta a que su padre, que era muy afecto, la expresión que utiliza, muy afecto a la orden de predicadores, pues ya le había hecho donación de
una serie de tierras, de casas, que más o menos, para que nos hagamos una idea, comprendían desde donde termina la plaza de la Magdalena y en esta dirección hacia mis espaldas, que me sitúo bien, hacia el río. Por tanto, toda esta zona, hacia nuestra izquierda, hasta la calle San Pedro Mártir, fue el territorio, el terreno que el rey Fernando III y su hijo Alfonso X dicen que estas casas, estos terrenos son y serán de aquí en adelante para siempre jamás, y por el alma del muy noble y muy honrado rey don Fernando, mi padre, que hace enterrado en la muy noble ciudad de Sevilla, por quien rogarán a Dios doles y otorgoles. Se los dio su padre, no dice doy y otorgo, doles les dio y les otorgó aquellas casas y aquel lugar en el que moran, que son a la puerta de Triana y más o menos la delimitación que les he indicado. Bien, teniendo ya los frailes, diríamos, con el privilegio del rey sabio, este sitio, se aplicaron a la fábrica no solamente de lo que era la modesta casa conventual inicialmente, sino de lo que llaman los tres grandes escritores que se han ocupado, cronistas que se han ocupado de esta casa, la fábrica de la iglesia. Así que, por tanto, la primera fábrica de la iglesia que fue aquí habrá que ubicarla aproximadamente hacia 1255, más arriba, más abajo. Bien. Después, como hemos dicho, hubo hasta otras dos. ¿Quién es el autor de este manuscrito? ¿Qué tiempo tenemos? Si yo no quiero cansar a la gente y quiero decir cosas ya, ahora vamos a ir más rápido saltando cosas. ¿Qué tiempo tenemos? Más o menos. 40 minutos, 45 minutos, 50. Bueno, cuando ustedes se cansen me digan, me hacen así. Ya, inmediatamente yo procuraré ponerme la gafa de vez en cuando y los veré. Bien. San Pablo de Sevilla va a ser el convento principal de los conventos de toda Andalucía. No solo por el número, calidad y brillante quehacer de sus frailes, sino por haber sido también la sede, ya hemos hecho alusión, desde donde partían y volvían los frailes a India. Aquí residía además una figura llamada vicario general para España o de España del maestro de la orden. San Pablo tuvo una influencia notable, por no decir máxima, en esta iglesia sevillana. Prueba de ello es que el convento de San Pablo se multiplica en derredor suyo y, por tanto, podemos imaginar las primeras actas de un capítulo provincial de Toledo, habla de unos 8 o 9 frailes. Cuando llegamos al siglo XVII, esta casa albergaba nada más que 200 frailes. Es verdad que ahí había que contar lo que llamamos sacerdotes o frailes ordenados, estudiantes que estaban en proceso de formación y novicios, más un número importante llamados hermanos legos o hermanos cooperadores, que eran un poco, se ocupaban fundamentalmente de la intendencia de las casas de los conventos. Pero la importancia del convento no solamente por el número, sino sobre todo, tanto no solo intramuros, sino también extramuros, esta comunidad fue muy importante. No solamente la más importante de las otras 6, la última que me quedó precisamente, la que ha quedado San Jacinto, basado en la otra comunidad de las 6 que estaba bien. Esta proliferación para una sola ciudad, lo he dicho en distintas ocasiones y creo que con bastante
bastante fundamento, nadie me lo ha rebatido, que Sevilla llegó a ser en el siglo XVII la ciudad demográficamente más dominicana del mundo. Aquí había más frailes que Roma, digo, me refiero, y más que en cualquier otra ciudad, Polonia o el sur de Francia, donde también hubo conventos importantes. Sevilla fue sin duda la comunidad, la ciudad donde hubo más frailes. La principalidad de este convento, curiosamente, no ha tenido hasta el día de hoy, que yo conozca, no tengo intención de ello, no sé si lo lograré alguna vez, no ha tenido ningún historiador que haga la historia completa, actual, diríamos, las claves que hoy se hace en la historia de una casa, de una institución, no los ha tenido nunca. No obstante, tenemos, digo esto para conocimiento de algunos le puede interesar, hay 3 manuscritos, 3 libros manuscritos, 3 historias, aparte las generales de la orden, donde la historia general de los dominicos de Andalucía pues, dedica algo a las páginas y tal, pero específicamente del convento nos han quedado, después de todas las dificultades y todos los asaltos y todas las guerras y todas las quemas de conventos, han quedado 3 manuscritos. Uno, del que yo fundamentalmente tomo estas notas, que un poco más o menos le voy a decir a continuación, Historia del convento de San Pablo, de Francisco Ramírez de Solórzano, escrita en el primer tercio del siglo XVII. Segundo, una relación historial del convento de San Pablo, orden de predicadores de Sevilla, la tienen ustedes en los papeles del conde, el conde del Águila, ¿no es? En el archivo municipal de dominico, el maestro Fray Salvador García, ya del siglo XVIII, en el cual nos hace un resumen del anterior y finalmente un catálogo, otras veces habla de varones ilustres, catálogo de priores del convento de San Pablo de Sevilla, que desde el primer prior hasta 1780, más o menos, que termina de escribir el autor José de Herrera, digo también de esta casa, pues con los 3, con esas 3 obras, pues se puede hacer, se puede rastrear relativamente la vida del convento de San Pablo. Voy a decir 3 cosas, fundamentalmente. Primero, los estudios en esta casa. En segundo lugar, hablaré algo de la Inquisición, no mucho más, algún detalle más. Y en tercer lugar, lo que pudiéramos llamar la vida cotidiana conventual. ¿Qué hacían los frailes? Tantos frailes. ¿Qué hacían aquí? En relación a los estudios, Solórzano, que fue estudiante, el autor de esta primera historia de la que hablo, que fue estudiante de esta casa, no hace más que elogios para sus maestros, normal por otra parte. Posiblemente algunos de aquellos maestros todavía estaban vivos y lógicamente les convenía llevarse bien con ellos. Cuenta un detalle que es gracioso, digo yo, pero que además del cariño y el afecto que ve que tiene, en este caso era prior, también profesor suyo, maestro de teología, dice que un buen día, el día de la celebración de Santa Inés de Montepulciano, dice él, la santa dominica de clausura contemplativa, fue invitado el prior, se llamaba Pedro de Soria, a las monjas de Madre de Dios. Felizmente sigue en su convento todavía, en la calle San José. También hubo en el siglo XVI-XVII nada más que otros 6 conventos de dominicas. Madre de Dios, el único que queda ahora mismo abierto en la ciudad. Donde yo vivo, calle San Vicente 62, fue hasta los años 70 y algo, convento de Santa María la Real. Actualmente están en Guarmujos, Nueva Sevilla. Y había otros 4 conventos más. El Valle, La Pasión, por ahí está. Fueron invitados a la fiesta, dice, escribiendo, hablando, yo quería hablar sobre todo de los estudios, y dice que a él el prior le dijo que lo acompañara
a la celebración de la misa en el convento de Madre de Dios. Seguramente iría alguien más. Si era misa solemne, irían por lo menos diáconos, subdiáconos, acólitos. Y dice Solórzano: quisiera contar un caso que me sucedió, hablando de su prior, de la estima que le tenía y de lo buena persona que era. Con el prior, Fray Pedro de Soria, siendo yo profeso, me mandó, leo más en castellano más moderno, si no es un poco pesado, me mandó que le acompañase para ir al convento de Madre de Dios a la fiesta de Santa Inés de Monte Policiano. Él decía la misa. Fue suntuosa, supongo que la misa, y la comida espléndida, y como tal, a poco gusto suyo, de la comida. Sirvióse mesa con vajillas de plata y mandó que no se hiciese tal, por ser cosa profana, y varias confituras. Ahora están preparando ya, van a llamar las monjas porque el domingo celebran el aniversario de Sor Bárbara, de la Giralda. Digo, ¿qué hacéis? Estamos preparando los dulces. Sirvióse y mandó que no se hiciera tal cosa por ser cosa profana. Hubo al fin de la mesa muchos dulces y varias confituras, y mandóme el prior que yo recogiese lo que de esto cabía. Venía yo muy contento, como muchacho que era, pensando a mí, pero llegando al hospital del Espíritu Santo, entró dentro de él, visitó a los enfermos, los consoló, los exhortó a la paciencia, compuso las ropas de sus camas y pidiéndome la colación, la cesta, la repartió entre ellos con singular muestro de afecto caritativo. Estaba yo admirado de su humildad y de su caridad y un tanto contrariado. Se quedó evidentemente sin los dulces. Cuando habla de los estudios, dice lo siguiente, es una idea muy bonita, la pueden encontrar ustedes en Santo Tomás de Aquino, donde él la toma, prima parte de Santo Tomás, y dice lo siguiente: una ciudad o una institución, estamos hablando de una institución con siglos de existencia, dice, una ciudad o una institución es venerable si tiene estas cuatro calidades. Primero, la antigüedad de su fundación. Evidentemente estamos ante una institución bien antigua. Segundo, la nobleza de su fundador, en este caso el rey y los frailes que vienen con él y fundan finalmente el convento. La fama preclara de los varones ilustres que en ella han nacido o en ella han vivido, en el caso de los frailes, y las buenas leyes con que se rige. Bien. Hay muchos detalles interesantes de los escritos, de las fuentes. La historia se llama, el título es Historia del Santo y Real Convento de San Pablo de Sevilla, de la Orden del Glorioso Patriarca Santo Domingo de la provincia de Andalucía, dedicada a la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla. Escríbela el padre presentado, Fray Francisco Ramírez de Solórzano, hijo de dicho convento y calificador del Santo Oficio en el Tribunal de la ciudad de Llerena. Cuando él está escribiendo esta historia, ya no está aquí en Sevilla, se ve que el provincial lo ha destinado a Llerena. Le dije que iba a hablar muy brevemente de la Inquisición y después pasaremos a hablar de la parte de la vida cotidiana que tiene un cierto interés. En San Pablo ubica Solórzano el primer tribunal de la Inquisición moderna en el priorato del padre Alonso de Ojeda hacia 1480. El otro autor, José de Herrera, en el catálogo dice: dentro de la iglesia, en el testero del lado de la epístola, está a mi derecha ahora mismo, se conserva un mural de principios del siglo XVIII, ustedes que frecuentan esta casa lo conocen muy bien, representando un auto de fe de manos del famoso pintor Lucas Valdés,
en el que se ve a San Fernando llevando un haz de leña detrás de los reos que son conducidos al suplicio, y los jueces que se representan presidiendo el auto son frailes predicadores. En lo que se da a entender que en los tiempos de este santo, San Fernando, había ya inquisidores de nuestra orden en el reino de Castilla, y que estos fueron los que relajaron al brazo secular, entregaban a la autoridad civil aquellos herejes que el rey católico hizo reducir a cenizas. Evidentemente, en el siglo XVII, finales del XVII, comienzos del XVIII, cuando los frailes de esta casa, sabios, doctos, bien preparados, muchos, hacen este encargo a este pintor, ¿qué razones tendrían? Me he preguntado yo muchas veces, ¿qué razones tendrían para exponer a la vista de todos y en el sitio más público de la iglesia, en este caso en el centro, en la iglesia conventual? Hubieran hecho un claustro interior que estaba totalmente decorado. El mural, que fue restaurado en 1982, faltan los frailes inquisidores. Solo aparecen 3, que ahora tienen otro papel distinto, que acompañan al reo Santo Domingo, un beato y un lego famosísimo de esta casa, Pablo de Santa María. El mural representa el auto de fe o suplicio del reo Diego López Duro. Solórzano sostenía que la mayor y más útil obra de este convento, digo esto como explicación a por qué mandarían ellos hacer ese mural ahí ya en ese tiempo. Solórzano dice que la mayor y más útil obra de este convento para Sevilla y los reinos de España fue el procurar la fundación del Santo Oficio en la majestad y forma que tiene, y esto fue obra de este Real Convento, en concreto de Fray Alonso de Ojeda, primer inquisidor de Sevilla y prior de esta casa. Andrés Bernaldez, el cura de los Palacios, en su crónica de los Reyes Católicos, dice lo siguiente: había en Sevilla un santo y católico hombre, refiriéndose al prior, hombre fraile de Santo Domingo, de San Pablo, llamado Alonso, que siempre predicaba contra esta herejía. Este era el principal asunto que trataba el venerable maestro en sus sermones, y los tenía continuos tanto en la catedral como en su convento y en otras plazas. Como siempre, eran invectivas contra los judaizantes, y estos no solo eran muchos en número, sino muy distinguidos en dignidad, en riquezas y en poderes, de tal manera que algunos amigos del prior tuvieron que decirle en algún momento: detente un poco, porque te estás ganando a muchos enemigos. La vida conventual. Voy a pasar la parte de estudio, que es un poco más árida, aunque tiene también su gran interés, y vamos a ir a cosas muy concretas, en las cuales van a aparecer, entre otros, pues, las cofradías que aquí había. La vida de los frailes discurre dentro del convento con austeridad, dice el texto. Rezan diariamente, es decir, en la noche, a medianoche, los maitines, todos los días del año. El canto del coro se acomoda a las festividades sin que se quite al estudio su tiempo y su lugar. Santo Domingo dijo que en la orden teníamos que rezar, evidentemente, lo que llamamos el oficio divino, las horas litúrgicas, maitines, laudes, vísperas, etc. Dice, pero breviter et succinter. No quería que estuviéramos como los cistercienses o los benedictinos, que tardaban, esto está cronometrado, dicen los medievalistas, 8 y 9 horas cantando las distintas horas, era su ocupación, hora, la hora también haría algo. Santo Domingo quiso que el oficio entre nosotros fuera breviter et succinter. Además de lo que era la vida del rezo de la comunidad, siempre puede hallar cualquier hombre o mujer que llegara, puede hallar misa tanto en la madrugada, si va de caza, de cacería, o para caminar, y no la pierde el más perezoso. Es decir, que había, creo que hay ahora todavía, hay bastantes misas, había misas continuamente en esta casa.
La procesión que hace la comunidad a la honra de la Eucaristía el domingo infraoctavo del Corpus es famosísima. Con más efectividad pastoral agrega, de todas las solemnidades sin excepción, se predica al pueblo la palabra de Dios. Evidentemente los dominicos han llegado a Sevilla no solo para decir misa, para eso ya estaban los párrocos y las parroquias, sobre todo a predicar la palabra de Dios, que era ser útiles predicando la palabra de Dios, que es, diríamos, la impronta que Santo Domingo da a la orden, a nuestro servicio de la Iglesia, a nuestro ministerio. Y los domingos de Cuaresma se hace esto tanto en la mañana como en la tarde, cuando saben ustedes que antes no había misa en la tarde, sin contar los miércoles, etcétera, etcétera. Destaca de modo especial en la casa, en el convento, el culto a la Madre de Jesús. Por encima de ciertas modalidades propias de la devoción popular a María, cada día 2 frailes predican sus grandezas por la mañana y por la tarde. Entre las asociaciones, el libro no utiliza el término ni cofradías ni hermandades, entre las asociaciones radicadas en esta iglesia, ya en el siglo XVII, que es cuando se escribe la crónica de Solórzano, está la del Rosario, instituida en 1481 por el entonces prior Alonso de Ojeda, y también el que instituyó, o el que aparece como restablece la Inquisición en Sevilla, en el convento. Solórzano resalta la pomposidad de la imagen titular. Dice él, aquí yo ni lo digo, vestida con mal gusto, no sé cómo estaría vestida, propio de la época. Ahora está la imagen de Nuestra Señora que tiene la cofradía con su retablo en la capilla de un tal Julián Méndez de Sotomayor. Como saben ustedes, yo creo que esto lo van a decir hoy en día, o lo han dicho ya de alguna manera, las iglesias conventuales, pues además de lo que es la nave central y las 2 naves laterales, estaban las capillas que eran compradas así materialmente y eran vendidas por los frailes a familias, pues en este caso la capilla de tal Méndez de Sotomayor. En el año 1623 se trató de poner en lugar de esta santa imagen, que dice él que tenía mal gusto, vestida de mal gusto, otra muy hermosa, hecha por don Juan Martínez Montañés, insigne artífice. Llevaron mal personas graves y devotas que se hiciese este trueque, es decir, los hermanos, los cofrades del Rosario, no les pareció bien aquello. Que se quitase la antigua, dice, la antigua huéspeda, y por ingratitud de sus cofrades. No hubo efecto del trato, quedóse la imagen antigua en su lugar y la otra imagen la colocó el convento dentro de la parte conventual. Dice, entre las personas que hicieron resistencia a la mudanza, la hizo el mismo padre maestro, Fray Juan Montero, que había sido 2 veces prior del convento, tanto que se ve que dentro del convento hubo, en este caso, yo ignoro si esta escultura de Montañés, y tenemos 2 profesores que yo sepa de arte, no más, ignoro si tal escultura de Montañés se conserva y si está catalogada, no lo sé. Segundo lugar, la Real Cofradía de los Dolores de la Madre de Dios, de la antigua, vino a transformarse con el tiempo en una hermandad de carácter penitencial. En un principio estuvo en el convento de Santo Domingo de Portaceli, extramuros de la ciudad, y se trasladó luego al de San Pablo. Era entonces de la primera fiestación en la Semana Mayor, Madre Cofradía de los Dolores de la Antigua. En tercer lugar, la asociación del nombre de Jesús, el dulce nombre de Jesús. El autor describe, evidentemente, la capilla que actualmente es la Quinta Angustia, ¿no? Y las demás con una proliferación de detalles, lo mismo que toda la ornamentación del claustro, capillas internas, etc. Y por último, la cuarta y última,
más rara por su título es la Cofradía de la Vida de Cristo y Confalón, o Confalón, unas veces dice con y otras con, que quiere decir estandarte de la Virgen. Bueno, estas serían las 4 cofradías que estoy terminando, saltándome evidentemente por muchos detalles que hay por aquí, pero evidentemente no. De interés especial, no podemos decir más de lo que ya he dicho, esta casa tuvo una especialísima proyección a América. Y llegamos a una afirmación que hace un dominico francés que viene visitando los conventos, va visitando los conventos y los va describiendo, se llaman así conventos de España. El padre Jean Labat, hablando de San Pablo, siglo XVII, donde la obra se publica en el XVIII. Yo diría que San Pablo, más que un convento, es una auténtica ciudad, por capitalidad, por rectoría, por número de frailes, como dije al comienzo, por la trascendencia que tuvo en la ciudad, no solamente por la Inquisición. Los grandes maestros de teología de la casa eran al mismo tiempo, esto es normal por otra parte, los grandes predicadores de la Sevilla barroca. El número del siglo XVIII, ya al final, viene un maestro de la orden, maestro general, padre Boxador, y prohíbe, así escrito en las actas de la visita, que admitan a más frailes porque la hacienda conventual pasaba de los 200, no daba para más. Entonces, ¿qué tiempos aquellos? Ahora que están los conventos desiertos y vacíos, ojalá viniera bien. El hecho es que el Boxador dice, bien, llegamos entonces al final, ese sería un momento espléndido. Pasaron evidentemente, no solamente muchos priores, normalmente, ustedes saben, si no lo saben, yo lo digo, uno no puede ser prior en esta orden. Yo aprendí, esto sí lo aprendí de los jesuitas, pero no lo aprendí de los dominicos, lo digo a favor de los jesuitas. Ellos me enseñaron en la gregoriana que la orden de predicadores, te lo digo así ahora fuerte, es la orden más democrática que hay en la Iglesia. Entre nosotros no hay ningún oficio, ningún cargo, ninguna función que no haya sido previamente elegido por la comunidad. Para ser prior, para ser provincial, etc., la comunidad decide, no el obispo, no el provincial. Solamente si la votación se pierde, porque a veces nos ponemos tercos y después de 7 votaciones se pierde, ya lo sabemos como los políticos les pasa también esto, entonces ya sí pasa el derecho al superior inmediato, que sería el provincial, o en el caso, por ejemplo, ahora que van a imponer al primer provincial, porque el día 1 nos unificamos todos los dominios de España, unos 500 más o menos, pues tendremos un nuevo provincial, los 3 que hay actualmente y un cuarto que está en el centro, que es una provincia que se llama Santísimo Rosario, que tiene como finalidad las misiones del Oriente. Entonces cesan y el maestro de la orden nombra al primer provincial. Esto es costumbre en la orden. No obstante, ha tenido la deferencia de pedirnos un voto secreto, que le pongamos 3 nombres, y así que no sabemos qué hará, si de lo que le hemos dicho u otro que él crea. Llegamos al final de la charla y de la vida del convento. Los días oscuros y los días tristes de San Pablo llegaron también. Llegaron en el siglo XIX. Había tenido épocas espléndidas, de todo. Fray Francisco, padre Alvarado, se conoce también como el filósofo rancio, un marchenero. Marchena tiene una rápida, hermosísima. En su carta famosa, doliéndole el alma, cuenta cómo fue el final de esta casa hermosa. Saqueado a mansalva, momentáneamente recuperado, del 12 al 35, y en fin suprimido y desamortizado, solo queda de él la iglesia con su airosa y balconada espadaña convertida en parroquia, menos mal, en cine y otra cosa, parroquia de la Magdalena. Yo hoy
simbólicamente quería haberte traído el santo hábito, pero hace frío y el hábito es, aparte que no seas monje, es más débil que esto, que yo me voy con mi abrigo, vayamos al lío, que ya vengo un poco resfriado de Granada. Bueno, y hasta aquí se han quedado muchísimas cosas, como ustedes comprenderán, una historia larga de siglos y con tantas cosas interesantes. Solamente hacer un recorrido por algunos de los priores más significativos, ya eso da para una charla muy sustanciosa. No pido ahora más charla, no pido. Así que muchísimas gracias por su atención y sin algo que ha sido útil.